Ha sigut guardonada amb el Premi Julio González 2022. L'IBAM li dedica una exposició retrospectiva de més de 4 dècades de creació. Amb ella els deixem. Adeu. El taller de la artista se traslada al museo. El origen de esta exposición es partir del estudio de Carmen, del taller entendido como archivo, del lugar donde se produce el hacer poético y el hacer artístico. Y a partir de él viajamos a las obsesiones que han movido toda su creación, desde los collages y acumulaciones de los 80 a los maniquíes que nos hablan de la violencia sobre el cuerpo, pasando por esas cabelleras que son signo de belleza, pero también del castigo sufrido por las mujeres en todo el mundo. Las relaciones de subordinación, de violencia contra la mujer están presentes en toda la trayectoria de Carmen Calvo, pero desde luego en sus últimas obras, que están también en esta muestra y que se realizaron a partir de viejas fotografías que salen de álbumes abandonados. Obras que han valido a Carmen Calvo galardones como el Premio Nacional de las Artes Plásticas o la distinción de la Generalitat, y a los que ahora se suma el Julio González, aunque el premio asegura es seguir. Es duro, y más para una mujer, dedicarse a esto. Cualquier tipo de proyecto es difícil para una mujer. Entonces, continuar ya es un gran premio. La muestra incluye una inquietante obra creada ex profeso para esta exposición, con más de 3.000 piezas hechas en barro. Una manera de volver sobre esas obsesiones de la mujer, del deseo, de la violencia, y también esa mirada arqueológica de sus primeras épocas, que son miradas, que es una mirada también ensoñadora, una mirada que a partir de un fragmento crea un mundo. Un mundo que hasta noviembre podremos recorrer en el IBAM.